Llevo muchos años ayudando económicamente a mi madre. A pesar de haberle enviado más de $2.000, sigue diciendo que no es suficiente. Mientras pensaba en escapar de esta situación, compré una casa nueva. Sin embargo, me exigió: si quieres vivir en esta casa, aumenta tu remesa mensual a $5.000. ¿Seguiré siendo explotada por mi madre? No. No puedo permitirlo. Finalmente encontré el coraje para enfrentarme a sus acciones. Mi nombre es Linda, tengo 45 años y soy soltera. Una vez soñé con casarme, pero el destino no me trajo a nadie especial. Ha pasado mucho tiempo desde que renuncié a ese sueño. Y aunque me gustaría poder decir que disfruto de vivir sola, ese no es exactamente el caso. ¿La razón? Mi problemática madre. La diferencia en cómo nos trata a mi hermana y a mí es sorprendente. No tengo recuerdos de que mi madre hiciera nada por mí cuando era niña. En cambio, colmaba a mi hermana de afecto, elogios y mucho dinero de bolsillo. Mi madre siempre se explotó conmigo, nunca recibía una mesada ni regalos monetarios, porque siempre me los quitaban. Lo estoy ahorrando para ti, decía. Pero quedó claro que no había cuentas bancarias a mi nombre. Lo había usado todo para ella. Nunca recibí un regalo de cumpleaños y toda la ropa que usaba era usada por mi hermana. Los lindos atuendos que le quedaban bien a mi hermosa hermana nunca me quedaban bien, lo que me hacía sentir avergonzada. Mi padre era indiferente a los asuntos familiares, creía que su papel era simplemente trabajar y pagar su salario. Aunque no éramos ricos, tampoco éramos pobres. Sin embargo, siempre me sentí sola. La cantidad de comida que recibía en comparación con mi hermana era menor y no recuerdo haber comido dulces. Como resultado, estaba bastante delgada y la diferencia entre mi hermosa hermana y yo era aún más pronunciada. El afecto de mi madre se inclinó cada vez más hacia mi hermana, lo que hizo que mi corazón se llenara constantemente de lágrimas. Si no fuera por mis amables amigos, podría haber resultado retorcida. En comparación con mi hermosa y amada hermana, yo, siendo fea, no era apreciada por mi madre. A pesar de ser ama de casa, ella despreciaba las tareas domésticas y la casa siempre estaba desordenada. Antes de que me diera cuenta, estaba limpiando y, finalmente, terminé haciendo todas las tareas domésticas. En ese momento, todavía estaba en la escuela primaria. Asumí todas las tareas domésticas y aunque esto me resultó útil cuando me convertí en adulta, no sentía gratitud hacia mi madre. No importaba cuánto trabajara, lavando la ropa o cocinando, nunca recibía una palabra de elogio o agradecimiento de ella. Cuando estaba en la escuela primaria, a menudo me hacían hacer compras pesadas. Mientras tanto, era normal que mi madre se relajara en la sala de estar, mirando televisión y comiendo bocadillos. ¿Cómo podría sentirme agradecida con una madre así? Ella rara vez asistía a los eventos escolares y en los festivales deportivos, solo veía las actuaciones de mi hermana y se iba temprano. Durante las visitas a casa, decía sin pudor delante de mis profesores: esta niña es tan mala en los estudios, es vergonzoso. Cuando llegué a la escuela secundaria, dejé de esperar nada de mi madre. Todos los días me ocupaba mecánicamente de las tareas domésticas y apenas tenía conversaciones con ella. Era normal verla a ella y a mi hermana charlando alegremente. En la escuela secundaria, cuando quería algo, empezaba un trabajo a tiempo parcial. Pero mi madre se quedaba con más de la mitad de mis ganancias como alquiler. Cualquier resistencia o queja era respondida con un regaño. ¿Estás desobedeciendo a tus padres? Deberías estar agradecida a tus padres por permitirte vivir aquí e ir a la escuela secundaria. Ella decía esto, acusándome de falta de gratitud. Al menos dale dinero a tus padres como muestra de gratitud. A pesar de que mi padre ganaba el sustento, mi madre, que no se ocupaba bien de las tareas del hogar, hablaba como si eso fuera un logro suyo. Mi hermana, al ver que mi madre me utilizaba y me regañaba, se limitó a reír. Desde muy pequeña, probablemente se sintió superior porque era la única a la que nuestros padres trataban de forma especial. Mi padre siempre se desvinculó de la familia. Al volver del trabajo, se retiraba a su habitación y apenas entablaba conversación.
Durante mi infancia, acepté este entorno familiar como algo normal. Sin embargo, cuando estaba en la escuela secundaria, me di cuenta de lo anormal de nuestra situación familiar y decidí irme de casa lo antes posible. Con el dinero que ganaba en mi trabajo, conseguí un trabajo y me fui de casa. Y me sentí aliviada de no ser explotada nunca más. Me dije a mí misma que nunca volvería a ser explotada. Desde entonces, rara vez he vuelto a casa. No me comuniqué con mis padres, ni ellos conmigo. Pensé que era mejor permanecer alejada. Sin embargo, a la edad de 30 años, mi padre falleció repentinamente. Aunque me sorprendió su muerte a los 60 años, no tuve tiempo de llorarla. Su muerte significaba que mi madre ahora vivía sola. Mis temores de que viviera sola se confirmaron cuando me dijo: «Ven a vivir conmigo y cuida de mí». Los recuerdos de mi infancia resurgieron y temí que me explotaran de nuevo. Además, podía ver un futuro en el que me vería abrumada por tener que compaginar el trabajo y el cuidado de la casa sola. Seguí evitando a mi madre tanto como pude, y me sentí aliviada cuando me enteré de que mi hermana había empezado a vivir con ella. No fue por bondad que mi hermana se fuese a vivir con nuestra madre. No tenía ningún otro sitio a donde ir. Se había divorciado debido a diferencias de personalidad, y ya había signos de discordia entre ella y su marido mientras mi padre vivía. Se divorciaron más o menos al mismo tiempo que él murió, así que mi hermana regresó a casa con sus 2 hijos. Al principio, me sentí aliviada. Se había dejado de hablar de que yo viviera con nuestra madre, y pensé que la presencia de mi hermana la mantendría ocupada. Mi madre, probablemente, también pensaba que vivir con mi hermana y sus nietos era más agradable que vivir conmigo. Todo parecía haberse arreglado. Pero yo estaba equivocada. Poco después de que mi hermana se mudara conmigo, recibí una llamada de mi madre. «Haz algo. Me debes una por haberte criado». Me quedé atónita. Mi hermana se mudó a causa de su divorcio, no por la soledad de nuestra madre. Sin embargo, en la visión retorcida de mi madre, la decisión de mi hermana de vivir con ella fue un acto de bondad. ¿Y qué pasaba conmigo? Como no vivía con ella, creía que tenía que compensarla. Ella siguió haciéndome exigencias poco razonables. Tu hermana está siendo considerada al quedarse conmigo. Tú también deberías hacer algo. Apenas llegaba a fin de mes y quería evitar que me explotaran de nuevo, así que esquivé sus llamadas y mensajes. Pero entonces, mi madre dio un paso más y se puso en contacto con mi lugar de trabajo. Transfiéranme la mitad del salario de mi hija. Entré en pánico. La idea de que apareciera en mi empresa me aterrorizaba. Para mantener la paz, decidí a regañadientes enviarle $500 al mes. Pensé que eso sería suficiente. Estaba equivocada. Al principio, mi madre parecía satisfecha. Pero pronto exigió un aumento. $500 no son suficientes. Empezó a pedir $600, luego 700. Las exigencias siguieron aumentando. Tu hermana y sus hijos están aquí, así que necesitamos más dinero. Pregunté. Mi hermana no está trabajando. Su respuesta estaba llena de rabia. ¿Tienes la intención de hacer que tu ocupada hermana trabaje? ¡Qué despiadada eres! ¿Por qué mi hermana está exculpada y yo me siento culpable? Mi madre no había cambiado en absoluto. Hacía tiempo que había renunciado a la idea de que ella me tratara de manera justa. Sin embargo, una parte de mí todavía esperaba amor y aprecio. Mis sentimientos eran una mezcla de frustración y enojo. Al menos, al enviar dinero, pensé que podría evitar su regaño. Así que, de mala gana, aumenté la remesa a $1000. ¿Esto finalmente traería paz? No. Había subestimado a mi madre otra vez. Ella era astuta. Se inventó nuevas excusas. Necesitamos dinero para las cuotas escolares de tu sobrina. El costo de la comida está aumentando. Las facturas de los servicios públicos no son una broma. La remesa, que empezó en $500, continuó aumentando. En 15 años, mi salario se disparó a $2.000 al mes.
Sí, mis ingresos han aumentado con los años, pero esa cantidad era una carga. El clima empresarial no era bueno. Mi salario había llegado a su punto máximo y no había esperanzas de más aumentos. Sin embargo, además de los pagos regulares, ella seguía exigiendo dinero extra. Este mes me falta dinero. Mis gastos de manutención desaparecen por culpa de tu hermana y sus hijos. Yo también quiero disfrutar. Era interminable. La solución obvia era que mi hermana trabajara, pero mi madre se negaba a escucharla. Tu hermana ya está pasando por un momento difícil. ¿No crees que es cruel obligarla a trabajar? Sobreprotectora al extremo. Traté de hablar con mi hermana directamente. Oye, ¿por qué no empiezas a trabajar? ¿Su reacción? Furia. ¿Cómo puedes decir cosas tan despiadadas? Ella sabía que podía confiar en nuestra madre. Y sabía que yo tenía demasiado miedo de desafiarla. Mientras siguiera siendo una fuente conveniente de dinero, no veía la necesidad de cambiar. Tal vez ella también fue víctima del favoritismo de nuestra madre, pero a su edad debería haber aprendido a ser responsable. En cambio, abrazó el sistema que la beneficiaba. Temía lo que esto significaría para sus hijos. ¿Mi hermana explotaría a sus hijos algún día, como nuestra madre lo hizo con nosotros? Sus hijos ahora estaban en la escuela secundaria y la escuela media. Tenían la edad suficiente para ver la verdad. ¿Romperían el ciclo? ¿O lo repetirían? La idea me aterrorizaba. Miré mi libreta de ahorros del banco. A pesar de enviar remesas durante 15 años, había logrado ahorrar un poco. Mirando mi saldo, tomé una decisión que cambiaría mi vida. Comenzaré una nueva vida. Inmediatamente comencé a buscar sitios web de bienes raíces. Encontré una casa modesta pero espaciosa que apenas podía pagar. Y luego, hice mi última visita a la casa de mi madre. Le dije, me voy a mudar fuera del estado. Su reacción fue brusca. Su mirada severa siempre me hacía sentir pequeña. Pero esta vez, me negué a encogerme. Mi hermana, mientras tanto, me ignoró, riéndose de la televisión. La casa estaba tan desordenada como siempre. En el momento en que entré, recordé que me habían ordenado que limpiara. Ya no más. Ignoré las órdenes de mi madre y seguí hablando. He solicitado un traslado en mi empresa. Si no funciona, buscaré un nuevo trabajo allí. Los ojos de mi madre se entrecerraron. ¿Y dónde está esa nueva casa tuya? No tenía intención de revelar la ubicación exacta. Esta mudanza era para escapar de ella. Pero ella insistió. Finalmente saqué un folleto de bienes raíces y se lo mostré. La foto mostraba una casa algo vieja pero espaciosa. ¿Su reacción? Pura indignación. ¿Qué? ¿Por qué elegiste una casa tan grande? Respondí con calma. Pensé en varias cosas. Su rostro se deformó de ira. ¿Eres estúpida? No es razonable que vivas sola. Siempre te falta pensar bien. Oh, qué desvergonzada. Yo ya lo esperaba. Entonces pronunció las palabras que me hicieron temblar. Si tienes tanto dinero, deberías aumentar las remesas. Ese era el momento que había estado temiendo. Respiré profundamente. Y entonces, por primera vez en mi vida, me enfrenté a ella. Ya no puedo permitirme enviar remesas. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué? Había estado esperando este momento. Estaba realmente asustada. Aunque mi madre se estaba haciendo mayor y más débil, no era fácil borrar la creencia arraigada de que los padres son absolutos, una creencia que me habían inculcado desde la infancia. Pero si las cosas seguían como estaban, tal vez tendría que seguir enviándole dinero a mi hermana incluso después de que mi madre falleciera. Pensando en esto, reuní todo el coraje que tenía y anuncié mi decisión. Compré una casa y gasté todos mis ahorros. Hay una hipoteca que pagar. Realmente no puedo permitirme enviarte más dinero. ¿Qué? Debes estar bromeando, niña desagradecida, exclamó mi madre. Si es financieramente difícil, cualquiera de ustedes debería trabajar, repliqué.
Estaba claro que si me quedaba en casa, seguirían recibiendo gritos. Incapaz de soportarlo más, decidí enfrentarme a mi familia. Pero podía ver un futuro en el que tanto mi madre como mi hermana me criticarían y serían derrotadas por ellas. Por lo tanto, tomé la única opción que podía, escapar. Me levanté rápidamente y caminé hacia la entrada. Espera un minuto. ¿Crees que eso es aceptable?, dijo mi madre. Ya tuve suficiente. Adiós, dije y salí de la casa. Hija. Desagradecida. La voz de mi madre resonó detrás de mí, pero no miré hacia atrás. Hasta el final, mi madre no mostró gratitud e insistió en que debía seguir enviando remesas. Yo era solo una vaca lechera para ella. Creo que esto es lo correcto. Incluso si me critican por ser desagradecida, mis acciones no están mal. Para tranquilizarme, seguí corriendo. Mi apartamento anterior estaba cerca de la casa de mis padres, pero mi nueva casa está mucho más lejos. La nueva casa está lo suficientemente lejos como para que mi madre no pueda visitarla fácilmente, lo que me da una sensación de seguridad. Por fin, tengo mi libertad, murmuré, sintiéndome más liviana. Sin embargo, un mes después, recibí una llamada inesperada de mi madre. Al ver mamá en el identificador de llamadas, tuve un mal presentimiento. Ignorar la llamada parecía traer problemas, así que respondí de mala gana. Nunca había visto a mi madre llamar sin noticias ominosas. Cuando cogí el teléfono, escuché una voz inusualmente alegre. Hola, linda. ¿Cómo estás? Mamá, ¿qué pasa?, pregunté. Este lugar es genial. ¿Dónde crees que estamos?, dijo mi madre, haciendo que sonara como un acertijo. ¿Estás de viaje?, pregunté, ya que no era inusual que mi madre y mi hermana se fueran de viaje con el dinero que les enviaba. Pensar en el propósito previsto de las remesas me trajo tristeza, pero esta vez, no parecía que se tratara de que se jactaran de un viaje. En realidad, ¿dónde crees que estamos? Aunque tenía palabras fuertes que quería decir, respondí vacilante, no lo sé. ¿Dónde estás? Mi madre se rió con aire de suficiencia y reveló, en realidad, estamos en tu nueva casa. Sorprendida, exclamé, ¿qué? Sí. Descubrimos la ubicación por el folleto que nos mostraste. Ya nos mudamos, reveló mi madre. Aturdida, grité, ¿te mudaste? Solo vinimos a verla con tu hermana, pero la casa está lista para vivir. Todos los muebles están instalados y el refrigerador está lleno de comida. Es como si ya te hubieras mudado por completo. Deberías habernos dicho que vivías aquí. Ah, bueno, Todos los muebles y electrodomésticos son nuevos, así que no necesitamos traer nada de la antigua casa. Así que viviremos aquí a partir de hoy. ¿Qué? Mientras entraba en pánico, mi madre y mi hermana conversaban alegremente al otro lado del teléfono. Vaya. ¿No es este el último sillón de masajes? Es fácil de colocar en una casa grande. Linda, ¿planeabas comer un filete elegante sola? Nos lo comeremos. Este gran televisor y sistema de sonido son maravillosos. Y mira este elegante sofá de cuero. Ups, derramé un poco de comida. Al oír esto, me sentí débil. Oye, mamá. ¿Cómo entraste a la casa? ¿Qué? La puerta no estaba cerrada con llave, así que entramos sin más. ¿Entraste sin más? Más importante aún, linda, ¿dónde estás ahora? Es muy descuidado de tu parte dejar la puerta abierta. Vigilaremos la casa por ti. Si quieres volver a entrar, hay una condición. ¿Qué? Mientras entraba en pánico, mi madre probablemente estaba sonriendo del otro lado del teléfono. Si quieres vivir en esta casa, aumentar la remesa a $5,000 al mes. ¿Qué? ¿No te lo dije? Ya no envío remesas. ¿Pensabas que te iba a permitir hacer eso? Voy a cerrar todas las puertas de la casa para que no puedas entrar. Si quieres vivir en esta casa, tienes que aumentar la asignación a $5,000 al mes. Ah,
y como viviremos juntas en esta casa lujosa, ya no lo llamaremos remesa, es una asignación. Me dará $5.000 cada mes. No. Hay forma de que pueda darte tanto dinero. Si no puedes pagar, está bien. Me quedaré con la casa. Puedes quedarte con la vieja casa en la que vivía. Espera, mamá, ¿qué pasa con los niños? Si vas a vivir en mi casa. Parecía que mi madre y mi hermana estaban juntas en ese momento. ¿Qué les pasó? Pregunté. Se han mudado, respondió mi madre. ¿Qué quieres decir? Mi hermana respondió de mal humor, HMPH. Ambos empezaron a decir, no queremos vivir juntos, así que se fueron a casa de su padre. Solo les dije que trabajaran a tiempo parcial para traer algo de dinero a casa. Me sentí mareada. Al final, mi hermana estaba tratando de explotar a sus hijos al igual que mi madre. No es de extrañar que mis sobrinos quisieran irse. Sin embargo, me sentí aliviada al escuchar esa historia. Deberían poder llevar una vida decente con su padre. Siempre he pensado que no deberían estar bajo el control de mi madre y mi hermana, así que al menos esa preocupación se ha ido. Tomándome un momento para calmar mi corazón, respiré profundamente y declaré. Mamá, terminemos con esto. No enviaré más remesas. No más remesas. Si dices eso, no podrás entrar a esta casa. Está bien. No tengo la intención de vivir más contigo ni con mi hermana, y no quiero tener nada que ver con ninguno de ustedes. Finalmente lo dije, las palabras de desheredar a mi madre. Debería haber tomado esta decisión antes. No solo poniendo algo de distancia, sino que debería haber declarado mi desheredar. Me llevó mucho tiempo reunir este coraje, pero ahora no hay duda. He decidido desheredar a las dos, enfaticé nuevamente. Mi madre parecía nerviosa al otro lado del teléfono. Ella debió haber percibido mi cambio de actitud. Está bien. Haz lo que quieras. Pero yo vivo aquí. Esa fue la represalia de mi madre. Pero ya no me afecta. Con calma, le dije a mi madre, mamá, cálmate y escucha. ¿Qué pasa? Estoy tranquila. Esa nueva casa, ya la he demolido. ¿Qué? Pero esta casa es. Entonces, mamá, ¿dónde estás exactamente? ¿Miraste la placa de identificación? ¿Placa de identificación? Mientras respondía, la voz sorprendida de mi hermana se escuchó de fondo. Espera, mamá. Aquí la placa tiene el nombre de otra persona. ¿Qué quieres decir? Linda, te casaste y cambiaste tu nombre. Tranquila. Esa casa no es mía. Mientras mi madre entraba en pánico, respondí con calma. Mamá, dijiste que fuiste a ese lugar con el folleto que te di, ¿verdad? Sí. La ubicación era exactamente como la casa de la foto del folleto. Esa casa del folleto tenía varias propiedades similares. ¿Sabías eso? ¿Qué? Hay varias casas de lujo en esa zona, y la casa del folleto era una de ellas. La casa en la que estás estaba en excelentes condiciones y tenía un precio alto. Estaba fuera de mi alcance, y se encontró un nuevo propietario de inmediato, según el agente inmobiliario. ¿Qué? El lugar que compré está un poco alejado de esa zona. Es una propiedad antigua, en realidad destinada a la demolición, y muy barata. Como dije antes, ya limpié el sitio y planeé construir una pequeña casa allí. Tengo la intención de usar el espacio adicional como garaje de alquiler. ¿Qué está pasando? Continuaré trabajando mientras empiezo un negocio secundario con el garaje de alquiler. Pero la puerta estaba abierta. Alguien debe haber olvidado cerrarla con llave o estaba planeando volver pronto. De cualquier manera, ser tan descuidado podría llevar a que personas como tú entren sin permiso. ¿Entrar sin permiso? Sí, eso es porque es la casa de otra persona. ¿Es eso cierto? Quién sabe, pero la verdad se aclarará pronto. En ese momento, de repente comenzó una conmoción de fondo en el lado de mi madre. Se oyó el sonido de carreras y gritos de «ladrón». No. No somos ladrones,
exclamó mi hermana mientras alguien más gritaba. Parecía que los verdaderos residentes de la casa habían llegado. Linda, esto es tu culpa. Haz algo. ¿Qué debo hacer? Como siempre, vivo en un apartamento cerca de la casa de mis padres. Aunque había despejado el sitio previsto para mi nuevo hogar, todavía no se había construido ningún edificio, lo que hacía imposible mudarme. Mi madre y mi hermana estaban bastante lejos, a más de 3 horas en tren o autobús desde aquí. ¿Qué esperas que haga? Parecía que mi madre se dio cuenta de que sus exigencias no eran razonables y se quedó callada. Incluso si hubiera estado cerca, no tenía intención de resolver sus problemas. Pero mientras pensaba esto, de repente oí un ruido. Parecía que mi madre había dejado caer su teléfono. Todo lo que podía oír eran los gritos de mi madre y mi hermana gritando, «No. No. No es así», seguido de una voz que decía, «Es la policía. No te muevas». Parecía algo sacado de un drama. Colgué el teléfono en silencio, deseando haber podido presenciar la escena. Más tarde, un periódico local informó en una pequeña sección sobre un padre y un hijo que habían entrado sin permiso en el apartamento de otra persona. Yo no estaba involucrada. La policía me había llamado para que posiblemente actuara como garante o para que me hiciera responsable de ellos, pero me negué, alegando que ya los había repudiado. Finalmente, el exmarido de mi hermana se ocupó de la situación y, después, él también cortó lazos con ella. Entrar sin permiso en la casa de alguien es un acto delictivo y, como resultado, mi hermana perdió la posibilidad de ver a sus hijos. Si mis sobrinos querían ver a su madre, podían hacerlo, pero parecía que no tenían ningún deseo de conocerla. Me pregunté cómo los había tratado mi hermana mientras vivían juntos. Tal vez les había impuesto las mismas tareas domésticas que mi madre me impuso a mí en su día. Pensar en esto me angustiaba. Cuando me disculpé por teléfono, su exmarido también expresó su frustración y dijo, las acciones de mi exmujer han sido un dolor de cabeza. Ambos compartimos repetidamente nuestros sentimientos por teléfono. Mis sobrinos, que ahora están lejos de mi hermana, viven felices y alegres, lo que me alivió. Sin embargo, los problemas con mi madre y mi hermana son otra historia. Después de varios trastornos, el asunto finalmente se resolvió mediante un acuerdo. Si el objetivo hubiera sido el robo, el acuerdo hubiera sido alto, pero como la intención era una intrusión residencial, el acuerdo fue de aproximadamente 2,000 pesos. No parecía ser una pérdida significativa para mi madre, pero en realidad, fue diferente. Esos 2,000 pesos eran sus últimos ahorros, incluida la herencia de mi padre. No quedó nada de los 2,000 pesos que le enviaba mensualmente. Naturalmente, el dinero se acaba cuando se gasta en comidas de lujo, viajes, tratamientos de belleza y compra de productos de marca. Solo pensar en que la situación era tan mala que ella exigía más del doble de la remesa era aterrador. Decidir mudarme y cortar los lazos con mi familia fue, sin duda, la elección correcta. Si no hubiera tomado esa decisión, mi madre seguiría explotándome. Después de ser puesta en libertad y de que se completara el acuerdo, mi madre regresó a su antigua casa. Siguió exigiendo remesas, así que bloqueé sus llamadas y me mudé a un apartamento temporal hasta que mi nueva casa estuviera terminada. Si no hubiera tomado esta medida, habrían entrado a la fuerza en mi casa. El apartamento temporal está muy cerca de mi nuevo hogar. El traslado a mi lugar de trabajo fue aprobado y comencé mi vida en un nuevo entorno. Mis nuevos compañeros son todos amables y parece que podré disfrutar de mi trabajo como antes. Mi madre y mi hermana, que entraron a la fuerza en mi casa, no intentarán acercarse a mi nueva casa. Ni siquiera están en condiciones de hacerlo después del gran alboroto durante el robo, del que fueron testigos muchos. Aunque mi nuevo hogar está lejos del lugar del incidente, no tendrían el coraje de venir aquí. Como resultado, estoy viviendo días muy tranquilos. Más tarde, parece que vendieron la casa familiar. Los parientes se negaron a prestarle dinero a mi madre, que siguió pidiendo fondos en otras partes y a menudo era una molestia. Su situación financiera parece bastante desesperada. Al depender únicamente de la pensión de mi madre, es difícil para ella y mi hermana llegar a fin de mes.
Mi hermana sigue evitando el trabajo y, a pesar de ello, las dos siguen desperdiciando dinero y, al final, han caído en deudas considerables. Los ingresos por la venta de la casa familiar fueron mínimos y, después de pagar las deudas, no quedó nada. Se mudaron a un apartamento barato y destartalado y a menudo discutían. Mi madre le grita a mi hermana que trabaje mientras mi hermana critica la indulgencia de mi madre. Ahora nadie las visita. Han tenido sus días fáciles, ahora les toca a ellas luchar. No es asunto mío. Superar el miedo arraigado desde la infancia de que hay que temer a los padres fue difícil y requirió mucho coraje. Sin embargo, incluso un poco de coraje para seguir adelante puede cambiar drásticamente tu vida. Pequeños actos de valentía traen cambios significativos. Al observar cómo avanza sin problemas la construcción de mi nueva casa, imagino un futuro brillante y sonrío satisfecho.